es de aquí de donde uno, si algún momento tiene alguna novedad con relación a otro tipo de negocios, uno puede fácilmente adoptar cualquiera de esos negocios. Es aquí donde primero en el concepto de lo que son los elementos o la apropiación a los elementos de los estados financieros, eh, primero debe cualquier contador reconocer, o sea, lo primero que debe definir es si realmente es un activo o si es un pasivo o si es un ingreso, un gasto o parte de patrimonio. Por decir, una semana un cliente me decía, con esto del COVID he hecho dos cosas. Uno, primero, tengo pagado muchos desahucios y he pagado muchas indemnizaciones como gasto de personal, millones, ¿no? Y segundo, he hecho muchos gastos con el COVID por la naturaleza del negocio. Y con esto, lo que quería hacer el empresario decía, estos asuntos de gastos, pues han sido tantos que no es justo que yo los registre en el año, ¿no? Por lo tanto, los he diferido, los he llevado a cargos diferidos para amortizarlos en el tiempo de 5 años. Y la pregunta era, ¿lo puede hacer? Y la respuesta es bien fácil cuando uno ve el marco conceptual, porque cuando uno, aunque nosotros todavía no hemos visto completamente todo, empieza a buscar los conceptos y lo primero que va a encontrar como parte de estos conceptos es que para definir un activo, por ejemplo, para definir un activo, entonces lo primero que debe considerarse es si es un recurso económico, si tienen un derecho y si tiene potencial de generar beneficios económicos. Y para que se tenga el derecho tiene que tener un acto contractual. Y si ellos gastaron en COVID, y si ellos gastaron en pago de beneficios sociales, ya no es un recurso económico, simplemente es un gasto, ya no es un activo. No pueden llevarlo activo. ¿Quién lo dice? Lo dice el marco de conceptos. ¿Ok? Entonces, más allá de a dónde se va a registrar, si va a ser cargo diferido, no va a ser cargo diferido, si va a ser intangible, no va a ser intangible, lo primero que tienen que ver es si cumple con la definición de activo. Entonces, eso donde uno lo ve, eso uno lo determina en este marco de conceptos. Es la primera tarea de alguien que quiera hacer registración contable. Pero bueno, eso es solamente como comentario inicial. Bien, estábamos por aquí porque además para recapacitar sobre sus temas, en este caso les he estado hablando de millones, porque han gastado millones en estos sociales de empleados, porque los han despedido, porque ha caído la condición de la empresa, porque ya tal vez no tengan ni siquiera condición de empresa muy mal.
¿no? Por la naturaleza, en tiempos de COVID están mal, ¿no? No todos. Hay que hacer diferentes consideraciones en un determinado momento, porque todas esas empresas que ya les he ido mencionando, y que aquí algunas de ellas, solo algunas de ellas les he puesto como ejemplo, algunas de estas, por ejemplo, todas son, primero, diferentes, todas son una entre sí, son diferentes. Entonces, habrá que pensar uno, ¿y en el COVID cómo les fue con el COVID? Pues la respuesta es, depende pues, del negocio, porque las farmacias, yo diría que les ha ido bien. Los de comida no les ha ido muy bien, pero los de entrega de comida ha ido bien. Los petroquímicos no les ha ido muy bien a las empresas petroleras. A los bancos no les ha ido bien por disposiciones legales en los países. Los bienes de consumo les ha ido más o menos, ha caído, ¿sí? No les ha ido muy bien. Está mal tampoco, pero no les ha ido bien. Turismo ha caído. El sector de venta de autos ha caído. Medios y comunicación están como siempre han estado. La minería, bueno, de principio cayó y otra vez se recuperó. Otra vez, en cuanto solamente restaurantes, no les ha ido bien. En minoristas, no, han estado casi normal. En educación, la educación ha caído y se ha recuperado con las clases virtuales. Los hoteles han caído. Tecnología, la tecnología ha subido porque todo lo que hoy día se hace es con tecnología, entonces esos no han empezado a ganar mucho dinero, ¿no? Los de salud han subido en sus ingresos, aunque obviamente con ciertas consecuencias. Agricultura han estado normal porque igual la gente consume. Bienes de consumo han estado normal. Los constructores han caído un poquito. En deportes cayó. Ahora están queriendo algo recuperar, ¿no? Los servicios públicos bajaron un poco y ahora están en recuperación, ¿no? Todo lo que es producción de aceites, etcétera, eso ha bajado un poco. Aeropuertos, bajaron los aeropuertos, no hay muchos servicios aeroportuarios. Todo lo que es mercados industriales se ha sostenido más o menos, dependiendo del sector. La telemedicina ha aumentado su bueno, el entretenimiento y cines ha caído, ¿no? Entonces, depende del tipo de negocio. Todos los negocios son simplemente diferentes. Todos los negocios son diferentes y sus efectos son diferentes. Hay que analizar cada uno de ellos y sobre eso, pues las empresas tienen que tomar sus decisiones. Bueno, esos efectos son fuertes. En ese caso sí hay necesidad de concentrarse profundamente. Mientras tanto, si tenemos asuntos que no son importantes, si tenemos asuntos que no son relevantes, ¿sí? Entonces, tenemos que siempre considerar en la información financiera esas características cualitativas. Las NIF, el marco de conceptos, no tratan de asuntos irrelevantes, tratan de significativos. Por lo tanto, de las cualidades de la información es que para tratar un asunto bajo NIF, los temas tienen que ser relevantes. Y la relevancia tiene que ver con la importancia relativa, o sea, la significatividad, o sea, la materialidad.
Y además, los estados financieros deben reflejar hacer una representación fiel, ¿no?, de los fenómenos que se dan. Y deben ser coherentes. O sea, cuando estamos hablando de que se hace una profunda reflexión con relación a lo que son los componentes de un negocio, si en este entorno empresarial hubo cambios, esos cambios tienen que verse en los estados financieros. Yo les cuento una anécdota, por ejemplo, que es muy importante reflexionar. Hace un tiempo atrás, debe ser hace unos 10 años, ¿no? Hubo una empresa en Bolivia que vino con ciertas preferencias al país, ¿no? Y de pronto, cuando es que la empresa había ganado el año pasado, en sus utilidades tenía algo así como 5 millones de utilidades, con una producción al más o menos 60% de su maquinaria, pero había ganado. Y, ojo, digo, estaba ganando 5 millones. De pronto me llama el presidente del directorio y me dice: Víctor, el contador me ha traído estos estados financieros y no tienen lógica hablando del siguiente año. Vuelvo a repetir, el año pasado habían ganado 5 millones. Este año la empresa mostraba una pérdida de 1 millón. Y me dice: Víctor, a ver, este año nosotros ya no estamos trabajando al 60%. Hemos aumentado nuestra producción. Ahora estamos trabajando al 90%. Hemos aumentado en 30% nuestra producción. Estamos mejor. Es más, por el tipo de productos, hemos logrado subvención del Estado. El Estado nos está subvencionando. De ese estado de resultados que tú veías el año pasado, ¿no? Algo así como 1 millón se iba en impuestos, más 1.500.000 se iban en el IUE. Y este año el gobierno, por las características, nos ha subvencionado el impuesto. Hemos logrado tener mayores ventas. Estamos felices como negocio porque nuestro entorno empresarial ha mejorado sustancialmente y nuestros gastos y nuestras estrategias para lograr los objetivos son mejores, estamos muy bien. ¿Y cómo es que estando mejor que el año pasado en el negocio, en el ambiente, en subvenciones del gobierno y así aumentado el 30%, se supone que si el año pasado yo tenía una utilidad de 5 millones, habiendo mejorado en el 30%, yo debía haber subido 1.500.000. Este año debía estar ganando 6.500.000, más 1.500.000 de la subvención del impuesto, debería estar ganando 8 millones y más todas las otras condiciones favorables, yo debería estar duplicando mi utilidad a 10 millones. Y viene este contador y me dice que he perdido 1 millón. ¿Qué está pasando?, me dice. Claro que fácilmente miro sus estados financieros y digo: realmente tu contador anda mal. ¿Por qué? Porque le está aplicando una depreciación que no le corresponde a este tipo de negocio. Se ha tomado el decreto supremo 24051, le ha aplicado la depreciación a rajatabla. Cuando estos activos que tú tienes, esta maquinaria que tiene 40 años, 50 años de vida útil,
y tu contador le está aplicando en 8 años con el decreto supremo. Está mal lo que está haciendo tu contador. Y además, bueno, y así, escudriñando uno por uno, lo que encontramos es que realmente los estados financieros que presentó el contador no tenían coherencia con la realidad de la empresa que había mejorado. Y entonces había que analizar esos asuntos que eran relevantes, pero que al mismo tiempo tengan una representación fiel, sean coherentes, que comprendan bien los fenómenos, que los estados financieros reflejen la realidad económica de la empresa. Eso exige el marco de conceptos, que la cualidad de la información financiera refleje pues una representación fiel y coherente. Y que no esté tratando de asuntos menores, que trate lo más relevante, que reflexione sobre lo más relevante, lo material, lo más significativo, que se concentre en lo más importante que hace a los negocios. ¿Ok? Eso es lo que pide el marco de concepto en cuanto a la cualidad de la información financiera, la cual debe cumplir con la relevancia y la representación fiel de las operaciones. ¿Ok? Y luego hay pues ciertas cualidades que son complementarias para que esa información sea útil. ¿Ok? O sea, hay otras cualidades que la información debe tener. Ejemplo, debe ser pues comparable de un año para el otro, ¿no? Mostrando esa coherencia de un periodo para el otro. La información debe ser verificable, ¿no? En cuanto a sus, por ejemplo, estimaciones. Si es que hace una previsión para cuentas incobrables, ¿no? Con estimaciones. Las estimaciones no es que tampoco uno saca el dedo por la ventana y ve cómo está soplando el viento. No es así. Las estimaciones tienen una estricta concentración y debe tomarse las diferentes variables de acuerdo al tipo de negocio. No todos los negocios son iguales. Algunos necesitan definir, por ejemplo, una estimación de previsión para cuentas incobrables en función de la antigüedad. Algunos máximo aguantan una antigüedad de 60 días, pero otros pueden tener una antigüedad de 1 año, 2 años o 3 años, dependiendo del negocio. Entonces, en función de eso, hay que hacer las estimaciones y deben ser comparables, verificables. La información debe ser lo que ustedes presenten en los estados financieros y lo que presenten en notas a los estados financieros debe ser fácilmente legible la información financiera. Si bien es cierto, los usuarios de la información financiera algo de contabilidad deben saber, no es que deben saber profundamente los preceptos contables, no es su obligación. Sí es su obligación conocer algo y es obligación del auditor, perdón, del contador, presentar estados financieros que sean comprensibles, con un lenguaje adecuado, con explicaciones coherentes, ¿sí? Entonces, es importante, además, que esa información sea oportuna. Para que sea útil, tiene que ser oportuna, porque si tardan mucho tiempo en sacar estados financieros, no tiene sentido, porque ya no sirve para la toma de decisiones. En la emergencia,
ya se tomaron las decisiones. Entonces es importante el ratificar que las cualidades de la información, algunas son fundamentales, dos son fundamentales, la relevancia y la representación fiel, y el resto son cualidades de mejora. Así es como la información debe presentarse y se ratifica en el año 2018 y no cambia esas situaciones de tener información que sea útil, porque eso es lo que se quiere, que la información sea útil. ¿Ok? Bien. Ok. Hablar entonces de una representación fiel refleje los fenómenos con coherencia de los cambios que han habido en el ambiente del negocio, que significa que la información sea completa, con asuntos de lo más relevantes. No quiere decir que sea exacta al centavo, no va a haber exactitud al centavo, no va a haber exactitud, ¿sí? Tiene que tener obviamente una contrapartida, la partida doble, etcétera, pero si faltara algunos pesos que no sean materiales, no le va a dañar a la información. Esa información no tiene que ser amañada. Tiene que ser neutral, libre de errores, pero ¿de qué errores? De errores significativos. Tiene que tener el concepto de esencia sobre la forma, que está en el párrafo 2.12, y que tiene que ser prudente en el buen sentido de la prudencia. ¿Ok? La materialidad, que tiene que ver con la significatividad, con el posible error que haga cambiar el criterio de usuario razonable. ¿Ok? Entonces, esta situación que está en los fundamentos de conclusiones no se ha modificado en cuanto a lo que significa el cambio de criterio del usuario que es razonable. O sea, ¿qué es importante? ¿Qué es significativo? Debe estar trascendiendo siempre para elaborar estados financieros. Ejemplo, si yo tengo por aquí, a ver, voy a buscar una empresa. Tengo una empresa industrial, creo, por ahí. Ajá. A ver, esta empresa que tengo aquí. Es un ejemplo cualquiera. Ahorita va a levantar. Bien, esta es una empresa. Bueno, un poco anticuada, pero empresa al fin. Fíjense ustedes que esta empresa, lo primero es que tiene activos por un total
siempre cuando uno mire materialidad, relevancia, significatividad, tiene que concentrarse en los miles o millones. Olvídense de los centavos, olvídense de los miles. Por lo tanto, yo digo, esta empresa tiene en activos redondeado alrededor de 2.500.000. Así se lee. Y el año pasado 2.300.000 también. No ha cambiado mucho. Muy bien. De tener 2.500.000, ¿dónde está pues lo más importante? De eso estamos hablando. ¿Dónde está lo más significativo? Claramente uno ve que tiene de activos corrientes 1.700.000, más del 50% de los 2 millones, y en activos no corrientes 700.000. Entonces, lo más importante está en los activos no corrientes. Obviamente, esta es una empresa industrial. ¿Dónde está lo más importante? En el activo fijo, en la propiedad, planta y equipo. Eso quiere decir que aquí, que lo voy a marcar con amarillo, está lo más importante. De los 2.500.000, 1.300.000 está aquí. ¿Y dónde más? En inversiones, y de estos 700 en el efectivo y en los inventarios. Esos son, señores, los rubros más importantes, sobre los cuales uno tiene que estar permanentemente vigilando porque son lo más relevante. Y en esos uno tiene que concentrarse qué tipo de método de depreciación vamos a utilizar, ¿no? Vamos a hacer la evaluación de deterioro, vamos a estar permanentemente viendo la estimación de las vidas útiles, ¿no? En todo lo que significa las inversiones permanentes, vamos a estar viendo el método de BPP, cuidar el método de BPP. En inventarios vamos a estar viendo qué sistemas utilizan, qué métodos, PEPs, WEPs, costo promedio ponderado, cuál, ¿sí? Entonces, hay que cuidar mucho los sistemas, los métodos, las bases de evaluación, porque esos son los más relevantes. Ejemplo, si en el activo fijo estamos hablando de 1.300.000, ¿cuál será pues el límite? ¿Cuál será el límite para capitalizar en activos fijos? La empresa debe tener un límite para capitalizar, ¿no? Por decir, una calculadora ¿será capitalizable en activo fijo? Por supuesto que la calculadora es algo físico. Por supuesto que el mouse es algo físico, pero desde el punto de vista de la relevancia, de la materialidad, esto, un mouse es importante. ¿Cuánto vale un mouse? ¿No? 20 bolivianos. Bolivianos, 20. ¿Será importante 20 bolivianos para una empresa que tiene activos fijos por... Entonces uno tiene que empezar a buscar y decir, yo creo que todo lo que afecte al activo fijo en más del 1%, probablemente sea relevante. Entonces, 1% de 1.304.000 es pues 1, 2, 3, 13.000. 13.000, el 1%. Entonces, todo lo que sea arriba de 13.000 puede ser importante. Eso quiere decir que si la empresa compra algo por encima de los 13.000, vale la pena llevarlo al activo fijo. Si la empresa tiene una compra menor a 13.000, es probable que ¿para qué lo va a llevar al activo fijo? Llévelo directamente a gasto. Porque no es relevante.
Ahora, el 1% no está definido en piedra. Alguno puede decir, no, me parece que es mucho. Y al final decir, bueno, todo lo que sea arriba de 5.000, 13.000 me parece una exageración. Ok, 5.000, pero ponga sus límites. Yo recuerdo, ya no está esta empresa en Bolivia, se llamaba American Airlines, ¿no? La compañía americana de línea aérea. Antes venía hacia el país. American Airlines, ¿recuerdan América, no? Aquella de las Torres Gemelas que se estrellaron, que se lo... Entre sus políticas tenía definido que todo lo que sea arriba de $10,000 podía ir como activo fijo. Todo lo que sea menos de $10,000 no vale la pena llevarlo a activo fijo, porque lo único que hace es al contador distraer los miles de activos que se tienen y el cálculo de la depreciación cuando ellos quieren sacar sus estados financieros el día 5 de enero. 5 días después del cierre ya tienen que estar para la toma de decisiones. No pueden estar esperándole al contador que calcule sobre los miles de activos la depreciación, eso no. Tiene que estar listo sobre lo más importante. Entonces, ellos tomaron la decisión y dijeron, de $10,000 para arriba al activo fijo, $10,000 para abajo, nada. Entonces uno se pregunta y dice, por ejemplo, las computadoras. Una computadora portátil que tenían, ¿cuánto vale una computadora portátil? 1.500, $2,000. Las computadoras, en el caso de American Airlines, no iban al activo fijo, iban directamente a gasto. Además, se deprecian en 2 años, en 3 años. Entonces, ¿para qué estar uno pensando en llevar control de algo que hace impráctico a la contabilidad? ¿Por qué? Ese es su negocio. De repente las computadoras para otras empresas son importantes. Ok, capitalícelas. Pero defíname una materialidad, un importe de qué es importante y qué no. De hecho, las mouse, los teclados, las calculadoras no entran pues en el concepto. Las engrapadoras, esas no entran en el concepto. ¿Ok? No entran en el concepto. Entonces, eso es lo que hay que definir. Pero cada negocio es diferente, cada empresa es diferente. Cuidado. No hagan lo mismo, digan, las computadoras no habían sido cargables al activo fijo cuando esta empresa es chiquitita, ¿no? Estamos hablando de que es una microempresa, por decir una farmacia. Que lo más importante para la farmacia no hay que maquinaria, para la farmacia, ¿cómo controlan? La farmacia controla, lo que tiene son bandejas para poner los fármacos y tienen 2 computadoras para llevar el control de los inventarios de fármacos. Ah, en esa farmacia, la computadora es activo fijo porque es la que trae beneficio económico. Ahí debe registrarse como activo fijo. Y las bandejas también. Entonces, no es lo mismo una farmacia que una empresa industrial. Entonces, uno tiene que definir, depende del tipo de empresa, cuál es el límite, por ejemplo, para capitalizar sus activos. A eso se refiere la materialidad. ¿Ok? Ese es el punto de vista de la materialidad. Y esto de la materialidad se va a ver en otros lugares adicionales. A ver, por ejemplo, bueno, solo les voy a mostrar nada más. Después en auditoría esto es fundamental, ¿no? Es todo un capítulo.
Después van a encontrar sobre la materialidad videos que tengo en YouTube, etcétera, ¿no? Para que ustedes puedan considerar, pues, materialidad es un tema. Es todo un tema. Pero ya desde el punto de vista contable, para lo que ustedes están queriendo ver en este instante, para lo que estamos viendo, la materialidad está en las normas internacionales de información financiera, está en el marco de conceptos en su párrafo 11, como lo estamos viendo hoy día. También vamos a encontrar después en ANIC 1 en su párrafo 7, y después vamos a encontrar, porque va a ser aplicable en las normas, en ANIC 8 en el párrafo 5, también se llama importancia relativa, y su definición está dada porque es una omisión o una inexactitud, ¿no? Que individualmente o en su conjunto puede influir en las decisiones que toman los usuarios. Porque si una empresa, por ejemplo, ¿no? Dado que ha definido una materialidad de 5.000 o de 10.000, se había olvidado registrar una, un vehículo. La pregunta es, ¿importante o no? La respuesta es importante porque supera mi nivel de materialidad. Y si alguien viene y después dice, se había olvidado registrar el celular que vale, qué sé yo, 500, no importa, porque no es material. Eso, porque 5.000 acumulados entre los muchos errores que pueden haber, porque puede haber otro de 10.000 y puede haber otro de, asimilando, otro de 100.000 como error, sumados en su conjunto, esto en un momento ya puede ser en su conjunto 106.000. ¿Ok? Y esos 106.000 ya pues es importante. Porque esta empresa puede ser que tenga una utilidad de 200.000, fíjense. Estamos seguros en eso. Y se habían olvidado registrar 100.000. Es pues muy importante, estamos hablando de temas importantes. A eso se llama materialidad, ¿no? Por eso dice el concepto, ¿no? Que va a influir en la toma de decisiones económicas, ya sea en forma individual o en su conjunto. ¿Ok? Y mucho depende de la naturaleza y la magnitud. Porque no es lo mismo no registrar un vehículo que registrar impuestos. ¿Por qué? Porque fíjense, otra vez aquí, si se olvidaron registrar un vehículo por 100.000, bueno, al final de cuentas, en total 100.000, eso no va a causar un gran problema, porque el vehículo sigue funcionando, lo único que se han olvidado es registrar. Obviamente va a cambiar el criterio del usuario razonable, es importante. Pero es mucho más importante el que se hubieran olvidado registrar 106.000 en impuestos, porque eso es, por su naturaleza, es más importante todavía, porque eso va a tener consecuencias. Porque si el fisco lo considera como una evasión, puede ser que la multa sea por el 100%. Eso quiere decir
que estos 106 pueden transformarse en 212.000. Y 212 voltearía la utilidad que tiene esta empresa. Si la utilidad era de 200.000, ahora con una pérdida, esta empresa no había tenido utilidad, esta empresa había tenido pérdida. Y si yo estaba pensando muy bien en esta empresa, ahora me hace cambiar mi criterio. Digo, no, esta empresa no había estado bien, está mal. Eso significa materialidad. Me hace cambiar el criterio de usuario razonable. Me influye en las decisiones. ¿Ok? Bien, entonces ese es el concepto de materialidad. Entonces, si hay información que se omite o se tergiversa, influye en las decisiones de los usuarios. No sé si hay alguna pregunta ahí. Bien, no olviden entonces de las cualidades de la información financiera. Ahora, la entidad que informa, la pregunta es, ¿qué va a informar? La lógica es simple. La lógica es, bueno, pues va a informar sobre la situación financiera de la empresa. ¿Ok? Para ver la perspectiva futura. Es como el FODA. La situación financiera es la situación actual para ver qué va a pasarle en el futuro. Eso se llama balance general. ¿Qué más va a informar? ¿Cómo le ha ido en el año? Eso se llama estado de resultados o estado de resultados de la operación del año, del ejercicio. ¿Ok? Va a informar también sobre eso. Y tiene que informar, ¿y cómo genera efectivo? ¿Cómo tiene capacidad de generar efectivo? Por sus operaciones principalmente, o por financiación o por inversión. Eso se llama estado de flujo de efectivo. Y con todo eso, ¿cómo se ha transformado la empresa? ¿Cómo está su patrimonio? Eso se llama estado de cambios en el patrimonio o estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, este capítulo 3 va a hablar de esos estados financieros, va a hablar del objetivo de esos estados financieros, que ya les he contado ahorita en la lógica, ¿no? ¿En qué periodos debe hacerse? ¿Cuál es la perspectiva? Y esos estados financieros deben referirse a empresas que están en marcha. La hipótesis fundamental es que no estamos hablando de, se tiene este estado financiero, pero es de una empresa que está quebrada. No, esos no entran en las NIF. La hipótesis fundamental es que las NIF se aplican y el marco de concepto a empresas que están en marcha, que tienen perspectiva de futuro. ¿Ok? Eso es. Y que hay ciertos estados financieros que pueden sumarse, a eso se llama estados financieros combinados. O hay ciertos estados financieros que deben consolidarse, eso quiere decir que deben hacerse como uno solo, eliminando todas las partidas intermedias, y eso se llama consolidación, que no es lo mismo que combinación. Combinar es simplemente una suma. La consolidación es tomar a la empresa como uno solo, a varias empresas como una sola. Entonces, hablar de el balance general en el activo es pensar en los recursos económicos. ¿Ok? Y hemos visto en el glosario, qué significa recurso económico como activo. En el glosario, en el glosario, uno de los conceptos más importantes
uno de los conceptos más importantes es saber qué es recurso económico, donde se tiene un derecho y para que sea uno un activo, tiene que generarse beneficio económico. Si uno tiene una empresa, una fábrica, una maquinaria, la maquinaria genera beneficios económicos. Ojo, el concepto de beneficio económico en última instancia es generar efectivo de manera directa o de manera indirecta. Eso es beneficio económico en última instancia. O sea, ¿cómo una maquinaria puede generar efectivo de manera directa o de manera indirecta? De hecho, de manera indirecta. Porque con la maquinaria se producen bienes que son vendidos y cuando esos bienes se venden, terminan siendo dinero en efectivo. Entonces, la maquinaria es un recurso económico porque genera beneficio económico. Y si tengo inventarios, ese genera efectivo de manera directa. Lo vendo el inventario y tengo el efectivo. Entonces el inventario es un recurso económico. ¿La marca de fábrica es un recurso económico? Claro, porque tengo un derecho sobre la marca. Y además, si yo vendo algo, vendo un refresco que se llama Coca-Cola, la marca vende, genera efectivo, dinero en efectivo. ¿Ok? O sea, eso quiere decir que genera beneficio económico. Se tiene derecho y genera beneficio económico. De eso está hablando, de eso estamos hablando cuando estamos en esta situación. Los estados financieros proporcionan información sobre los recursos económicos, sobre los derechos y los activos que generan beneficio económico, ¿no? Y los cambios en dichos recursos, eso quiere decir que puede ser que aumenten o disminuyan en el tiempo. Y que cumplen con la definición de elemento, o sea, los elementos solamente son 5. O es activo, o es pasivo, o es ingreso, o es gasto, o es patrimonio. Solo son 5. Y el párrafo 3.2 del marco de conceptos establece cuáles son los objetivos de esa información financiera que hacen a esos 5 elementos, que no hay más, de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa. En esas condiciones, se informa sobre un periodo de tiempo, que normalmente es un ejercicio que se especifica, que normalmente es un año, pero puede ser 6 meses, puede ser un trimestre, o puede ser en forma mensual. Y que en ese periodo de tiempo, si es que lo definen así, tiene que esa información ser comparativa. ¿Ok? Y que debe tomarse una perspectiva de su conjunto. Eso quiere decir que cuando se leen los estados financieros de la entidad que informa, no debe leerse solo el balance general. En el propósito general es necesario que se lea en conjunto. Eso quiere decir que hay que tomar en cuenta el balance general, hay que tomar en cuenta el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, hay que tomar en cuenta el patrimonio y todas las notas a los estados financieros para comprender los fenómenos que hacen a la empresa. ¿Ok? Entonces, debe ser tomado en su conjunto. ¿Ok? En su conjunto. Ahora, existían 2 hipótesis, ¿no? Antes. Para hacer estados financieros había 2 hipótesis, antiguamente, que eran la hipótesis de negocio en marcha y la hipótesis de lo devengado. Hoy en día el devengado está implícito. O sea, lo único que queda hacia el futuro
ya para 2018 es la hipótesis solamente de condición de empresa en marcha. Se entiende que una empresa está en funcionamiento, ¿no?, que ahora se llama mejor así, empresa en funcionamiento, porque tiene perspectiva hacia el futuro. Porque si no tiene perspectiva hacia el futuro, ya no es una empresa en funcionamiento. Y a las empresas que no están en funcionamiento, por eso se hace contabilidad de otro tipo. Ya no se hace una contabilidad bajo el marco de conceptos ni bajo las normas internacionales de información financiera. Por eso es que la hipótesis es fundamental. Si la empresa no está en marcha o no está en funcionamiento, no se aplican las NIF, no se aplican normas. Ahora uno puede pensar y decir, ¿y cómo sé que eso sucede? Pues las empresas pueden estar en etapa de desarrollo, pueden estar en marcha o pueden estar en liquidación, ¿no? Es más, las empresas pueden estar en una... Las empresas pueden estar en prospección. Y cuando las empresas están en prospección, no aplica las NIF, ¿ok? Porque no se sabe si la empresa va a estar en marcha, solamente es un estudio, es en investigación, ¿sí? En etapa de investigación. Solo están en ensayos de ver si esta cosa podría funcionar. En ese caso, no se tiene intención de desarrollar la empresa. Cuando la empresa ya entra en desarrollo, ahí sí se aplican las NIF. Y cuando ya empieza a desarrollar, ya dice, ya hemos comprado maquinaria, hemos hecho inversiones, ahora que empiece a funcionar, eso se llama que está en marcha, en funcionamiento, aplica las NIF. Pero cuando la empresa entra en liquidación, ya no se aplican las NIF. Ya no se aplican las NIF. ¿Ok? Ya no aplican las NIF. Solo se aplican las NIF cuando están en funcionamiento. Y se entiende que están en funcionamiento cuando están ya en etapa de desarrollo y cuando ya realmente están operando y tienen perspectiva de futuro. Si la empresa está en liquidación, ya no tiene pues perspectiva en futuro. Cuando la empresa recién está en investigación, es incierta, no se sabe si va a funcionar o no. Ok. Las entidades pueden ser subsidiarias, pueden ser filiales, pueden ser controladoras. ¿Ok? Entonces, una empresa puede ser, tenga control sobre otra de sus empresas que es subsidiaria, ¿no? Y puede informar sobre, es que se tiene un control de una empresa sobre otra, necesariamente los estados financieros deben ser consolidados bajo normas. ¿Ok? Si la entidad que informa es la controladora, entonces podría ser que en ese caso los estados financieros
no sean consolidados y más bien a eso se llaman que los estados financieros están separados. ¿Ok? Puede haber otra condición, que simplemente las entidades no estén del todo vinculadas, pero sean necesarias evaluarlas y sumarlas, ¿no? Entonces, si esa situación se da, a eso se llaman estados financieros combinados de varias entidades que no están precisamente vinculadas. Y en ese caso, la suma de esos estados financieros que no quieren ser consolidados, pero sí se suman, en ese caso se llaman estados financieros combinados. ¿Ok? Entonces, hablar de consolidación es hablar de varias empresas, subsidiarias y filiales, en relación con su controlada y verlas como si fuesen una sola, como una única entidad. Esa es la consolidación. Bueno, ahora sí, esta parte lo tenemos que ver con mucho cuidado, porque esto hace a la esencia de la contabilidad. Sabemos que los elementos son 5: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. No hay más. Solo tenemos 5 elementos bajo el marco de concepto y las NIF que hacen a estados financieros de propósito general. Entonces, los elementos hacen a estos 5 y no deben olvidar ustedes que partiendo de los elementos, ya después, hacia el futuro, se desagregará los rubros y después las cuentas y después las subcuentas hasta llegar a las partidas. El elemento será el 1, por ejemplo, el 1.4 el rubro, el 1.43 la cuenta, ¿no? Y después la subcuenta y así sucesivamente hasta llegar a las partidas. No confundan una partida con una cuenta, con un elemento, con un rubro. Es muy importante el concepto porque después esto lo tienen que aplicar profundamente en auditoría. Eso ya el siguiente año. Entonces los elementos tienen dos componentes fundamentales. Lo que hacen a los recursos económicos y lo otro a los derechos de acreedores. Y cuando pensamos en recurso económico, ya lo hemos visto 2, 3, 4 veces, estamos hablando de aquel derecho que se tiene cuando hablamos de recursos, ¿ok? Estamos hablando, ¿no?, del derecho que se tiene y que tiene potencial de generar beneficio económico. Entonces la definición de activo es la definición del elemento activo es un recurso económico. Ya saben qué es recurso económico, sobre el que se tiene derecho y genera beneficio económico. Siguiente.
no solamente hay que tener el derecho y que tenga potencial de generar beneficio económico, sino que también debe estar controlado por la empresa. O sea, lo tiene que tener en su poder y lo tiene que controlar. Yo no puedo decir, yo tengo como propiedad un vehículo, como empresa, ¿no? Y le pregunto y digo, a ver, quiero ver dónde está el vehículo. Y me dice, no lo tengo. ¿Y qué has hecho con el vehículo? Bueno, hace unos 2 o 3 años lo hemos prestado no sé a qué empresa. O sea, eso quiere decir que la empresa lo único que tiene son papeles. No lo tiene el vehículo en su poder hace 3 años. Eso quiere decir que ellos no le generan el beneficio económico. Ese vehículo no le genera el beneficio económico. No le sirve a la empresa, no usa a la empresa. Por lo tanto, para la empresa eso no es un activo. Por eso el concepto de que más lo que importa es el hecho económico que la forma legal en contabilidad. Porque legalmente puede ser que tenga los papeles de que ese vehículo es de su propiedad. Pero cuando le pregunto, le digo, ¿dónde está el vehículo? Me dice, hace 3 años lo hemos prestado a otra empresa. Ese activo ya no es activo para la empresa. Eso debía registrarse como activo en otra empresa, porque aquella otra empresa es la que tiene el recurso y aquella otra empresa es la que tiene la generación de beneficios económicos. A mi empresa no le sirve para nada. En ese caso hay que dar de baja el activo. Eso es muy importante en la contabilidad. Para que un activo sea activo, tiene que estar controlado por la empresa y tiene que ser un recurso económico. Eso quiere decir que se tiene el derecho y genera beneficios económicos. Y además es un hecho del pasado. Es un hecho del pasado. Claro, si yo digo, a ver, la maquinaria, sí, la maquinaria es algo que compré. Eso quiere decir que es un suceso del pasado, ¿sí? Ya lo compré. ¿Y lo estás controlando, lo estás usando? Sí, entonces lo controlas. Qué bueno. ¿Y qué haces con la maquinaria? Porque no solamente es agarrar y tenerlo en almacén, no. Le doy uso. Con la maquinaria genero beneficios, o sea, hago inventarios, produzco zapatos, lo que sea, y después los vendo. Ah, qué bien. Entonces, esa máquina es activo. Regístralo como activo. Así se registra y se contabiliza. Eso es un activo. Llévalo como activo. Genera beneficio económico. Está controlado por ustedes. Y además ya es un evento del pasado. ¿Ok? Y si yo pregunto y digo, a ver, yo casi tengo seguro que voy a comprar esos inventarios, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo comprometido, voy a comprar, nadie me puede decir que no, yo voy a comprar esos activos, ¿no? Estoy mirando allá esos inventarios que están, los quiero comprar y los voy a comprar. La pregunta es, ¿ya lo puedo registrar como activo? Y la respuesta es no. Porque la intención de querer comprar no hace pues al activo. Todavía no lo tengo, no lo estoy controlando. Además es un evento del futuro. Lo pienso comprar en el futuro, casi es seguro que lo voy a comprar. Es más, hasta puedo con un documento firmar y decirle, te voy a comprar. Seguro sí, fírmame este documento. Puedo firmar el documento de que lo voy a comprar sí o sí. Y otra vez la pregunta va a ser, ¿ya lo tienes controlado? No. ¿Ya lo compraste? No.
pero lo voy a comprar, hasta un documento he firmado. No sirve. Eso no es un activo, porque no cumple con que eso sea un suceso del pasado. No cumple que como que ya lo hubiera controlado. No cumple con como que ya lo tienes, ahora generas beneficio económico. O sea, hablar de beneficio económico siempre hay que asociar con el efectivo. Preguntas con relación a qué es un activo. Lo tienen que tener claro, jóvenes. Piensen en su cabeza, denle vueltas al cerebro que tienen ustedes. Y si ustedes quieren, miren estados financieros, piensen, no sé, pues a ver, ahorita yo les digo, a ver, si tenemos una empresa que tiene inventario de COVID, cepa 1, cepa 2, cepa 3 del COVID. Si yo tengo un inventario de COVID, ¿qué es? ¿Es un activo? ¿Lo controlo? Sí, lo controlo. ¿Es un evento del pasado? Sí, ya lo tengo. Ok. Y esa cepa 1, cepa 2 que tengo en el inventario, ¿me va a traer beneficio económico hacia el futuro? Porque si tengo el derecho de esos y me va a traer beneficio económico hacia el futuro, es un activo. A ver, por decir, mucha gente se ha hecho sacar plasma. Esta es una empresa, ¿no?, de laboratorio clínico, se llama Laboratorio SA, que lo que tiene es sangre de todo tipo, almacenado en frigoríficos a cierta temperatura, todo. Ahora, ¿no?, llama a las personas y les dice, véndame su plasma. Voy a meter a mi banco de plasma hiperinmune. Y luego agarro ese plasma que he rescatado de varias personas y lo voy a vender a quien quiera salvarse con COVID, del COVID. Plasma. Voy a vender plasma y tengo en mis almacenes plasma. Pregunta, ¿es un activo? Y la respuesta es, a ver, primero, ¿es un recurso económico? O sea, ¿tengo derecho sobre el plasma? Sí. ¿Lo voy a vender a futuro y lo voy a transformar en efectivo? Sí. ¿Es un evento del pasado porque ya tengo el plasma almacenado? Sí. ¿Y está almacenado, lo cual significa que lo controlo? Sí. Entonces regístralo como activo. ¿Ok? Registra como activo eso que se llama plasma. Si lo vas a vender, si lo estás controlando, si ya lo tienes. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, una pregunta que es capciosa para ustedes. Si yo gasto en desarrollar primero, no, si yo compro una marca, ¿no?, pienso producir refrescos Coca-Cola, o pienso producir zapatos Nike, y me compro la marca de Nike, y pago 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares en comprar la marca Nike. Lo busco, ¿dónde está? No hay, no, físicamente no lo puedo tocar, pero sí lo puedo poner como marquita en lo que produzca. Y así todo el mundo sabe que cuando compra, un buzo Nike, un zapato Nike,
¿no? Unas poleras Nike. Ah, es una buena marca y por eso compran. O sea, vende. Esa es una marca. ¿La marca es un recurso? Es la pregunta. ¿Yo tengo derecho de uso de la marca? Sí. Tengo derecho de uso de la marca. ¿Ok? Tengo derecho. ¿Con la marca voy a producir? Sí. ¿Me va a generar efectivo hacia el futuro vendiendo productos con marca Nike? ¿Me va a generar beneficio económico? Sí. Muy bien. Entonces, ¿ya lo compré? ¿Ya compré la marca? Sí, es un suceso del pasado. ¿Lo puedo controlar? Sí. El control en este caso está dado que lo puedo disponer. Nadie más puede producir con esa marca más que yo en La Paz. Bien. ¿Sí? Entonces, si eso es así, eso que es un intangible, puedes registrarlo. Puedes registrarlo. Ahora, muchas empresas registran en el activo una cuenta que se llama gastos de organización. Pregunta, ¿los gastos de organización son activo? Vuelvo a repetir, ¿los gastos de organización son activo? Creo que forman parte del patrimonio, licenciado, no de los activos. Sí, sería parte del activo, licenciado. ¿Qué dice? Son parte del activo, dicen algunos. Algunos dicen son parte del activo. A ver, analice. Analice. Bien. Los gastos de organización. Primero, ¿son un recurso económico? Para ser recurso económico, ¿tienen derecho sobre los gastos de organización? Para tener derecho, ¿hay algún documento que diga que ustedes son dueños de los gastos de organización? ¿Los gastos de organización va a traerles beneficios económicos hacia el futuro? ¿Lo van a poder vender y van a generar dinero con los gastos de organización? ¿Los gastos de organización lo pueden controlar? ¿Que son sucesos del pasado? Sí son. Ustedes van al mercado en las empresas y las empresas venden gastos de organización, díganme. ¿Generan dinero? No, licenciado. Entonces, señores, los gastos de organización no son activo. Los gastos de organización no son activo. ¿Y por qué algunas empresas lo ponen como parte del activo? Como si fuese un cargo diferido. ¿Por qué? Porque como no saben dónde poner, porque saben que es un gasto, hay una disposición legal que en este caso no tiene nada que ver con normas internacionales de contabilidad, no tiene que ver nada con el marco de conceptos, pero existe un decreto supremo, el decreto supremo, pero que no tiene que ver con la contabilidad, tiene que ver con impuestos, que dice para el pago del impuesto, si le acepta el gasto de organización, que usted pueda diferirlo en 4 años o en 5 años. Por lo tanto, las empresas dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Lo controlaré? ¿Cómo lo controlo? Llevando al activo. Pero en esencia no es activo. Es un gasto. ¿Por qué? No lo puedo vender, no tiene potencial de beneficio económico, no tengo derecho sobre lo mismo, ¿no? ¿Es un suceso del pasado? Sí, pues ¿qué voy a hacer?
y una disposición legal me lo permite. Solo por eso, pero en esencia, no reúne la condición de activo. ¿Ok? Mucho cuidado con que ustedes registren, ¿no?, en el activo cuentas que no corresponden. Ahora hablemos del pasivo. Definición de pasivo. Primero, para que sea pasivo, tiene que haber una obligación presente. Hoy día, alguien me va a reclamar y debo sacar dinero y pagar. Hoy sé que tengo una obligación de desembolsar efectivo o recursos o beneficios económicos. O sea, tengo que entregar a alguien, recursos económicos. Transferir un recurso económico. Y ya saben qué es recurso económico. Arriba está, ¿no es cierto? Recurso económico es algo que tenemos un derecho y un potencial de producir beneficio económico, o sea, en esencia un activo, como resultados del pasado. Si yo tengo la obligación de entregar algo, un recurso económico a alguien, eso se llama obligación o pasivo. Claro, el pasivo está referido a esas obligaciones con terceros. Porque si tengo la obligación con los socios, eso es parte del patrimonio, pero el patrimonio ya solamente es un residuo, porque si tengo el activo, ¿no?, y tengo el pasivo, el activo menos el pasivo, eso se llama patrimonio. Porque el patrimonio solamente es un residuo de activo menos el pasivo. Eso es fácil de definir. Aquí tienen que concentrarse ustedes entre qué es activo y qué es pasivo. Eso es fundamental. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, mucho cuidado con el concepto de recurso económico. ¿Ok? Mucho cuidado con el concepto de... Nunca se olviden de esto, que es lo fundamental, porque para que sea un activo tiene que ser un recurso económico controlado por la entidad, ¿no?, como resultado de sus sucesos del pasado. Perdón, este es el concepto de activo. ¿Ok? Este concepto lo vamos a ver con cuidado después, porque esto también es súper importante. Pero hasta aquí voy a tomar los exámenes, de todo voy a tomar exámenes, pero aquí voy a tomar los verbales y los escritos de todo el marco de conceptos. ¿Ok? Y esto de los ingresos y los gastos, que es fácil de conceptualizar, pero prefiero hacerlo a la luz de un ejercicio. Entonces, prefiero tomar, estoy en la diapositiva 54 y ejercicio con ustedes juntos para definir qué es ingreso y qué es gasto. ¿Ok? Mientras tanto lo voy a dejar ahí. Preguntas, jóvenes. Aquí estamos. Preguntas, jóvenes. Bien. Entonces tienen esta lectura y... No, ahí nomás por el momento. Después les voy a dar los ejercicios de otro lugar.
¿Ok? Después les voy a dar los ejercicios de otro lugar. Primero definiremos con claridad qué es lo que estamos queriendo enseñar y después les voy a dar el resto. Entonces, gracias. Ahí vamos a terminar la clase. Quiero dejar esta parte que para un ejercicio. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado.